Francisco Abundes, mi querido Paco, ¿cómo has estás, estado? Javier? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, un gusto. ¿Qué Javier, tenemos como el día de siempre. hoy? Oye, a ver, déjame decirte que no te lo puedo dejar de preguntar. ¿No he visto ese el metro? No. Oye, No, esta vez ¿qué, no. qué puede pasar con esto de las protestas del metro si dicen que lo tenían tan amarrado? ¿O qué pasó? ¿Qué Yo- supones en términos de encuesta y de realidad? Pues, Sí, claro. Yo creo que hay un grupo, ¿no? De redes sociales, sobre todo, que representaría de los usuarios del metro alrededor del 22%, que no está muy, pues, conforme claro. con la medida. No puedo, no lo podemos cuantificar porque de hecho lo que nosotros medimos fue 55.7 de acuerdo en promedio entre lo que midió Covarrubias, Consulta Mitowski ¿Y y ustedes? ¿Qué Parametría. parametría? Pero de hecho es mucho más cerrado de lo que salió con Reforma, que era 70% a favor, y lo que sacó el Universal, que era 61% a favor. Salió relativamente más cerrado. O sea, Pero ustedes, tú particularmente, Paco, ¿cuánto sacaron? ¿50 y qué era? 53.2. ¿No? Fuimos de hecho los más cerrados y el más abierto fue Covarrubias. A nosotros nos pareció eso bastante contundente porque es muy difícil que tres datos que se midieron de manera distinta, si bien eran muestras espejo, que estén tan cerca y que los intervalos de confianza se crucen. Sí. Eso dio buena parte de digamos, del modelo estadístico de lo que vimos como algo muy contundente. Y sí notamos que conforme iba avanzando el tiempo se iba cerrando un poco más. Pero yo creo que este grupo, no sé, para serte franco, qué tan representativo Sí, claro. es del Sí, usuario, del usuario común. del usuario común que sí está, al parecer, sufriendo el servicio del metro, que quisiera tener más ventiladores, más trenes. Fue lo que registramos. Y que creo que parte de la razón por la que se cierra este indicador es porque no es por un tema de si lo prefieres o no, es más bien si te lo van a dar o no. O sea, Ese es hay un problema de credibilidad, Sí, ¿no? bueno. Que es muy distinto. No te quito tiempo de lo otro. Bueno, y de hecho te iba a mencionar yo uno más, que es A ver, sí. niveles de confianza del IFE. Lo que dice Carbonell hoy en su columna creo que es muy importante. Es cierto que aún en momentos de crisis el IFE ha estado en niveles de confianza muy altos. Digamos, crear toda una nueva Sí. institución es crear todo un nuevo indicador. Claro, todo lo que se decía, te lo pero doy su nivel de como- confianza es alto. Así es, Sí, así claro. es. No ha estado ¿En qué cuestionado. problema nos vamos a meter ahí? Se ve- Anunciadísimo, además. Se ve complicado a 18 meses, porque 18. vamos como contrarreloj, Sí, ¿no? sí, anunciadísimo está el problema, anunciado el problema. Qué Así cosa. es, Bueno, así es. Inseguridad, ¿no? Es un Sale. indicador genérico. Esta semana aparecieron dos números. Tú reportaste Sí. algunos de ellos. Uno de Reforma con el tema de Mancera, diciendo que la percepción de la inseguridad ha subido. Otro del Universal, donde dice que más bien ha bajado a nivel nacional. Y finalmente tenemos el dato de INEGI. ¿En qué se sustentan estos números? Cuando la gente siente más o menos inseguridad, y tiene que ver con eventos como este, ¿no? Es decir, hubo, como recordarás, Es un alto nivel de conocimiento. en Michoacán hubo un atentado sobre instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Para que 3 de cada 4 que se hayan enterado, quiere Es decir que altísimo. los niveles de atención Esto es nacional. están muy altos. Y si sí, esto es nacional. Sí. Esto es nacional, mayores de 18 años. Si esto lo complementamos precisamente con un dato que publicó el Universal, que publicó mi colega Buendía Hilaredo, te diría que Michoacán es el estado donde se percibe mayor inseguridad a nivel nacional. Es decir, Está marcado, ahí ya no hay duda. Hay altos niveles de atención y esto es lo que mueven estos indicadores. Luego, como verás en el siguiente gráfico, queda muy claro el nivel de responsabilidad, ¿no? Cuando tú dices que algo es federal, queda claro que ya no municipal es 3%, obviamente ves que el problema es de tal magnitud como Sí, el gobierno pero va nacional. para arriba, ¿no? Pero también antes este indicador estaba un poco más parejo, Javier, era tanto lo estatal como lo federal y ahora se ve claramente que es una responsabilidad federal. Ahora bien, si vamos a qué tan de acuerdo o en desacuerdo está la forma en que se está tratando el problema con la intervención directa del Ejército y la Policía Federal. Obviamente este indicador se te mueve entre 80, 76, pero en general... Que es alto, ¿no? Sí, y te diría que pues sorprendería, ¿no? Uno creería que la gente prefiere que el ejército esté en cuarteles y no necesariamente en las calles. No, bueno, responde un poco a la preocupación anterior o a los niveles de responsabilidad anteriores, que es si yo creo que es el gobierno federal el que está a cargo de esto, el que lo puede resolver, obviamente la Fuerza Pública Federal, el ejército o la policía es lo que yo prefiero. Y la última que te presento, Javier, es lo que pone un poco la nota grave, que es cuál es tu expectativa como ciudadano. ¿Crees que esto va a mejorar? ¿Crees que esto va a resolver? Pues
Una parte importante cree que incluso va a aumentar la violencia, solamente 1 de cada 4 cree que va a disminuir, casi la mitad del país te dice que en realidad no va a pasar nada. Es que los antecedentes de 8 o 10 años en Michoacán son marcados. En particular en Michoacán, pero te diría que si lo medimos en otros lugares como Tamaulipas, como... o sea, esa sería una constante en esos estados. Es una constante y esta percepción es lo que te mueve estos indicadores como el que publicó Reforma, como el que publicó el Universal o lo que está publicando ahora para bien INEGI, yo creo, que es un indicador más estandarizado. Oye, ¿se aplicará, Paco, aquello de, como diría García Márquez, que lo que se percibe es? Sí, bueno, ya ponlo en el tema de la política. Sí, claro, sí, claro. No, pero diría, es que es un dato muy importante por otra razón, Paco, porque estás aquí, esto lo extiendes tú a Tamaulipas, Guerrero, ¿qué otra ciudad, qué otro estado será? En Nuevo León ha tenido niveles muy críticos de credibilidad, Chihuahua en su momento. Claro, esto sí va muy con los eventos, ¿no? Conforme tú ves que hay falta de autoridad y aun cuando tienes ejercicios, digamos, tan visibles, tan públicos en medios de comunicación, la gente cree que esto no va a cambiar y yo creo que este es el tema delicado. ¿Y ya me diste que iba a ganar León o América? No todavía. Bueno, pero ¿le pasa a alguien o te vale? Bueno, a los Pumas. Si todo el mundo anda, ¿a qué le vas hoy? ¿América o León? A las Chivas, América, pues lo juegan. Lo que sí tenemos que medir y reportar para inicios del próximo año es expectativas sobre la selección, que tú lo habías mencionado. Claro, sí, que lo hemos pensado. Sí. ¿Quién está bien? Muy rápido. ¿Qué pensará la gente de que pasa el fútbol por Fox y ya no pasa por la tele abierta? Esa es otra... yo creo que apenas está empezando la reflexión o la discusión. Pensamiento de, ¿no? Exacto, pero son de estos eventos muy visibles donde la gente se veremos queda qué pasa a pensando. futuro. Paco, gracias. Al contrario, gracias, Javier. Muy buenos días.